Son en punto, vamos a arrancar. Bueno, gracias a todos los que están ahí por compartir este rato con nosotros, por haberse conectado. Vamos primero a presentarnos rápidamente quienes estamos conectados desde el lado de IMSG. Pasamos al siguiente slide. Bueno, estoy yo primera, mi nombre es Carolina Sordelli, soy socia y directora de desarrollo de negocio en IMSG. Estoy conectada desde California, cerca del área de Los Ángeles, y también están Martín Morteni, que es Chief Innovation Officer en IMSG, y Raúl Molteni, socio también y fundador de IMSG. Ellos dos, Raúl y Martín, están conectados desde Buenos Aires, desde Argentina. Bueno, vamos a ir un poquito a los objetivos que tenemos para hoy. Hace unos 10 días más o menos hicimos otro webinar, donde lo que hicimos fue compartirles lo que nosotros consideramos es el enfoque más acertado para encarar esta crisis, desde el marco de la metodología y herramientas de gestión de cambio. Entonces, el primer objetivo, para los que estuvieron como un breve repaso, y para los que no estuvieron como un contexto para lo que vamos a ver después, es contarles muy brevemente de qué se trata este enfoque que les compartimos en el webinar anterior. El segundo objetivo tiene que ver con compartirles herramientas más específicamente de gestión de cambio. Esto surgió a partir de los comentarios del primer webinar. Nos pidieron por ahí darle un poco de continuidad a lo que estábamos contando y bajar a tierra de alguna manera algunas herramientas puntuales que utilizamos nosotros desde IMSG, desde nuestro modelo de gestión de cambio, para gestionar la crisis. Y el último objetivo tiene que ver, por supuesto, por ir por todas las preguntas que tengan ustedes, llegado el momento, y también Raúl va a cerrar con algunas reflexiones acerca de lo que estamos viviendo y de cómo deberíamos repensar nuestras actitudes frente a esto, cada uno desde su lugar. Entonces vamos al primer objetivo, que tiene que ver con contar un poquito el enfoque. Nosotros habíamos planteado básicamente encarar esta crisis desde el lado de la gestión de cambio, desplegando ágilmente 3 pasos claves. El primer paso es el de medir, es el de poder utilizar alguna herramienta de medición que nos dé datos. ¿Y para qué datos? Datos que nos permitan realmente entender cómo están atravesando nuestros colaboradores este momento, que nos permita identificar cuáles son los puntos de dolor que están teniendo, qué es lo que están necesitando, y también poder medir el impacto de si lo que estamos haciendo realmente está sirviendo o no, o respondiendo a estas necesidades. Entonces, básicamente la idea de tener datos se centra en el concepto de no movernos a ciegas, ¿no? Y dejar de movernos simplemente desde la percepción de lo que nosotros pensamos que está pasando. El segundo paso, a partir de la medición, a partir de tener datos, tiene que ver con entonces diseñar lo que llamamos ciclos ágiles de gestión de cambio. Diseñar acciones puntuales a partir de los datos, con una visión, que estén más integradas entre ellas, trabajando en sprints. ¿Por qué? Y acá vamos a la referencia al tercer paso, que tiene que ver con repetir esta medición rápidamente, poder ver la evolución de esos indicadores, poder entender qué impacto o no estamos teniendo a partir del primer ciclo de diseño que hicimos de acciones de gestión de cambio, aprender rápido a partir de las nuevas mediciones, corregir y pasar al siguiente ciclo. Entonces, lo que queremos transmitirles es que, bueno, a pesar de este sentido de urgencia en el que estamos, y esta crisis que estamos atravesando, nosotros insistimos desde nuestra experiencia y desde los resultados que hemos tenido a lo largo de los años en apoyarnos en alguna metodología que nos ayude a responder mejor a esta situación, y, como decíamos recién, que nos permita no movernos a ciegas, ¿no?
mitigando riesgos, por supuesto, con todo lo que eso implica. Entonces, como decía recién, algunos nos dijeron, entendimos el enfoque, entendimos que hay que aplicar ágilmente estos 3 pasos, este concepto está, nos ayudan un poco a entender mejor herramientas puntuales que ustedes están utilizando para poder desplegar estos 3 pasos. Entonces, ahora los dejo con Martín, que es quien les va a contar un poco más acerca de eso. Bueno, muy bien, muchas gracias, Caro, la introducción. Un par de aclaraciones sobre el webinar puntualmente. Hay una sección de preguntas y respuestas, así que, bueno, Caro, te pido a vos que en todo caso vayas mirando ahí a ver lo que va surgiendo para poder manejarlo. Vamos a dejar todas las preguntas para el final, ¿sí? Y ahí abarcamos todas juntas. Tenemos un par incluso que nos han hecho por mail, así que también conversaremos acerca de eso. La idea es presentar un marco general o presentar una herramienta o una sugerencia de herramienta que nosotros estamos utilizando y desarrollamos en estos días para poder gestionar todo lo que tiene que ver con los recursos y cómo estamos administrando las herramientas que le damos a los recursos, a la gente, ¿sí? A nuestros colaboradores, frente a esta situación de cambio extremo que estamos enfrentando. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a repasar quizá un poquito más a detalle y les vamos a contar puntualmente cómo es la herramienta que estamos haciendo para recorrer esos 3 pasos que les contaba Caro. Como primer comentario, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Agile? Se habla mucho de Agile, de agilidad, de Scrum, se habla mucho de las herramientas que se usan en agilidad. El concepto que nosotros incorporamos y el concepto que nosotros usamos cuando nos referimos a un ciclo ágil es la importancia que tienen los datos y el hecho de poder testear hipótesis que nosotros generamos, testear ideas, testear objetivos, testear acciones en forma rápida y validándolo objetivamente a través de los datos, ¿sí? Entonces, van a escuchar mucho hablar de datos, de números o de indicadores, porque para nosotros juegan particularmente 2 roles claves en todo lo que estamos presentando. El primero es para poder generar una hipótesis inicial, ¿sí? Nosotros tomamos una primera medición, que la primera medición lo que busca es poder darnos un punto de partida, decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Pero no dónde creemos que estamos parados, sino dónde estamos objetivamente parados a partir de datos, indicadores y de lo que nos cuenta la gente. La segunda importancia de los datos tiene que ver con poder validar la hipótesis que nosotros generamos o no. Tomamos una situación inicial, como comentábamos recién, a partir de ahí generamos ciertas acciones o ciertos pasos, y necesitamos saber si esos pasos, si esas acciones son efectivamente, valga la redundancia, si efectivamente sirven o no en lo que estamos queriendo hacer. Entonces, desde la consultora lo que generamos es una herramienta que nos va a ayudar a medir el impacto de las acciones que estamos realizando, y la idea es poder contarles un poco mejor. Vamos a recorrer qué creemos que es lo más conveniente medir, cómo lo medimos, el análisis que realizamos de los datos y el diseño de las acciones basada en esos datos. No vamos a ir puntualmente a herramientas del día a día, ¿sí? Muchas de las cosas que nosotros vamos a hacer probablemente tengan cuestiones de gestión de cambio tradicionales o de recursos humanos. Cualquier duda puntual o cualquier indagación posterior que quieran hacer, nos pueden escribir por mail o LinkedIn, o mismo nos generan consultas acá y lo vemos. Pero la idea es darles un marco más genérico de lo que estamos buscando. Y una aclaración adicional es que lo que nosotros vamos a proponer como medición no es una medición de clima organizacional, ¿sí? Lo que nosotros buscamos medir es el impacto de la crisis en la gestión técnica y emocional de la organización, de las áreas y sobre todo de los colaboradores, ¿sí? Otra diferencia es que las mediciones de clima por lo general van cada 6 meses o cada 1 año, y nuestra propuesta tiene una frecuencia más corta. La propuesta es medirlo en forma más regular y más de corto plazo para poder generar acciones más rápidas y más localizadas, ¿sí?
Entonces vamos a ir adelante. El primer paso tiene que ver con esto, con medir, ¿sí? La medición lo que busca es entender en todos los casos cuál es el punto de partida. Nuestra primera medición es el punto de partida. Generamos una medición, obtenemos indicadores, y eso nos va a dar una situación inicial, y nos va a dar ciertas señales de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Llevar adelante acciones sin tener una medición inicial, la realidad es que no nos dejan mal parados para incluso poder comparar en el futuro y para poder entender si las acciones que estamos realizando realmente valen la pena o no. Lo que suele pasar en estas situaciones de crisis, si vamos a una empresa muy grande, es que la empresa suele dar una cantidad de recursos a todos los colaboradores en forma masiva, ¿sí? Se dan asistencia psicológica, se paga la conexión a internet, se redistribuyen algunas cargas laborales en los equipos, y la mayoría de las veces esos beneficios se le dan a todo el mundo, y luego no existe una medición de sirvió o no sirvió, o a esta persona le sirve más esto o lo otro. Y acá quiero recalcar algo, no es que está mal, estos beneficios son buenos, son deseables, pero la realidad es que responden a situaciones genéricas que no necesariamente tienen un impacto en la experiencia de los colaboradores, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es llevar adelante estas acciones, medir el impacto y a partir de ahí regular y decir cuáles son las más efectivas y cuáles son las que conviene llevar adelante, cuáles son las que conviene reforzar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pasar a ver, bueno, ¿y qué medimos? Y aquí es donde nosotros proponemos 6 dimensiones particulares, ¿sí? La primera dimensión tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con identificar cómo los líderes respondieron tanto desde lo que es la gestión de tareas y la nueva definición de objetivos, a los aspectos emocionales, ¿sí? Cómo están liderando a los equipos también desde lo emocional. La segunda dimensión es la colaboración. En la colaboración medimos 2 aspectos en particular generales a través de 3 cuestiones que son: la primera tiene que ver con la motivación individual, o sea, cuál es mi predisposición a colaborar, cuál es mi predisposición particular frente a esta situación y qué es lo que yo estoy queriendo aportar desde mi lado y cuáles son mis ganas, qué es lo que me está motivando a mí personalmente. El segundo aspecto tiene que ver con cómo es la relación en mi equipo, dentro de cada uno de los equipos, cómo estamos colaborando entre nosotros para poder afrontar esta situación. Y la tercera tiene que ver con cómo estamos relacionándonos con otras áreas, otras jefaturas o otros equipos ágiles o lo que sea, pero cómo estamos trabajando entre diferentes equipos. La tercera dimensión tiene que ver con la agilidad, y la agilidad en este caso particular, lo que nosotros planteamos es qué tan rápido fuimos, qué tan ágiles fuimos, qué tan veloces logramos identificar las nuevas tareas, los nuevos objetivos y cómo debe ser la nueva forma de gestionar. Seguramente ante este contexto, la mayoría entiendo que hay gente de diferentes países de Latinoamérica, pero en general a todos los que nos está pasando, a todos los países de Latinoamérica, lo que nos está pasando es que no conozco las particularidades, pero cada país probablemente tiene un nivel de cuarentena distinto, pero todos estamos medio en cuarentena, o no podemos salir de nuestras casas, o tenemos que salir lo mínimo indispensable, estamos teniendo mucho más trabajo remoto. Entonces, como esto es cross a cualquier industria y a cualquier área, lo que nos está pasando es que probablemente no tengamos que hacer las mismas cosas que estábamos haciendo, hemos tenido que hacer nuevas cosas, hemos tenido que generar nuevos indicadores. Entonces, lo que intentamos medir con la dimensión de agilidad es qué tan rápido lo hemos logrado y qué tan enfocado lo hemos hecho, ¿sí? La cuarta dimensión tiene que ver con el reconocimiento. Lo primero que buscamos es decir, bueno, ¿existe o no existe el reconocimiento? Y lo segundo que buscamos medir es si es significativo o no. Y en este punto particular es decir, bueno, por significativo no nos referimos a qué tan grande es el reconocimiento, sino el concepto es si es realmente valioso para quien lo recibe, ¿sí? La quinta dimensión pasa por los soporte y recursos. Frente a esta situación de crisis y de cambio repentino, necesitamos nuevas herramientas o necesitamos afianzar ciertas herramientas que quizá veníamos usando. Entonces, lo que buscamos medir es si la organización está brindando todos los recursos que los colaboradores necesitan para seguir con su gestión,
tanto desde los aspectos técnicos como los aspectos emocionales. Y por último, la sexta dimensión tiene que ver con la comunicación. Y en este punto lo que medimos es si la comunicación anticipa a los hechos, por más que los hechos son tremendamente cambiantes, pero si la comunicación intenta anticipar a las nuevas situaciones que se van dando, si es clara, y por otro lado, si los colaboradores creen en el mensaje que se le está dando, ¿sí? Puede ser que la comunicación anticipe los hechos, puede ser que sea clara, pero puede ser que no esté logrando impactar en los colaboradores, o que los colaboradores, no crean en quién y lo que se les está diciendo. Entonces, en este punto particular, ya lo comentamos en el webinar anterior, y volvemos a ser enfáticos en esto, estamos en un terreno nuevo, sobre esto vamos a ahondar un poco más después, pero estamos en un terreno nuevo, entonces el no sé es una respuesta válida en este contexto, ¿sí? Hay que ver quién la da y cómo, pero tiene que ser una respuesta válida en este momento. No es creíble que tengamos todas las respuestas, ¿sí? Para todas estas dimensiones, nuevamente, lo que buscamos es combinar aspectos técnicos y cuestiones emocionales / sociales, ¿sí? En las circunstancias en las que estamos viviendo, los factores emocionales tienen una preponderancia muy grande, son muy necesarios, y probablemente haya factores emocionales que están bloqueando ciertas cuestiones técnicas o están afectando la performance de nuestros equipos, ¿sí? Entonces, es muy importante poder atacar y trabajar lo que tiene que ver con lo emocional. Ahora bien, estas son las 6 dimensiones que nosotros medimos. ¿Cómo lo medimos? Este análisis nosotros lo realizamos a partir de encuestas online, dependiendo del tamaño de la organización o dependiendo de lo que se esté buscando, se hace sobre una muestra del total de los colaboradores, o se hace con todos los colaboradores, en el caso de que la organización sea un poco más chica. También lo que hacemos es, tenemos algunas preguntas particulares para los líderes o los referentes claves, que nos permitan tener ciertas señales que nos den para el posterior análisis. Y lo otro que hacemos también es incluimos en este cuestionario, además de las preguntas que corresponden a las 6 dimensiones, hacemos ciertas preguntas para conocer algunos factores claves que nos pueden determinar el rendimiento y las reacciones de los colaboradores, ¿sí? En este caso, sabemos que no es lo mismo una pareja donde ambos trabajan, viven en un departamento de 70 metros cuadrados y tienen 2 hijos, que un joven de 25 años que vive solo. Y acá, obviamente, no tiene que ver con que uno sea mejor o peor, o quién sufre más la situación, o quién la maneja mejor, sino que tiene que ver con que cada uno tiene preocupaciones distintas y puede hacer cosas de forma distinta. Entonces, en todo este contexto, lo que decimos es, bueno, ¿y cómo analizamos los datos? Y acá viene una de las claves. Para analizar nosotros lo que hacemos es cruzamos toda esta información, y a partir de las encuestas hacemos un primer análisis general, o sea, tomamos todas estas dimensiones a nivel general, a nivel de organización, y después empezamos a hacer ciertos cruces para poder tener información más focalizada de diferentes grupos de interés. Y acá, relacionándolo con lo que decíamos antes de ciertas preguntas de carácter más demográfico, es los grupos de interés para nosotros, quien nos conoce ya lo sabe, nunca son un área u otra área o lo que sea, sino que los grupos de interés van a ir en pos de las relaciones que encontramos según esto, ¿tienen hijos o no tienen hijos? O fíjate cómo la comunicación está llegando mejor a este grupo y a este otro no tanto, y puede ser que sean de diferentes áreas. Entonces, lo que vamos a generar es, de toda esta información y estos cruces que hacemos, es un análisis estratégico para generar un plan de acción que tenga el impacto más rápido y efectivo. Nuevamente, estamos en una situación muy de crisis, estamos en una situación que cada día tenemos nueva información y vamos gestionándolo de forma distinta, entonces el plan tiene que ser rápido y tenemos que usar los recursos de la mejor forma posible. Y por eso mismo es que el análisis de la información es clave, y entender que
no todas las personas de marketing se comportan de la misma forma, también es clave, y poder segmentar bien los diferentes grupos, ¿sí? Entonces, como ya les dije, para el diseño de las acciones, no solo tomamos en cuenta las áreas, sino que generamos todo este cruce de información que nos permite ir a lo que nosotros llamaríamos la causa raíz de las situaciones que estamos enfrentando. Y en todos estos casos, ¿qué herramientas puntualmente vamos a usar para llevar adelante las acciones? Y probablemente no salgamos de las herramientas tradicionales de gestión de cambio de recursos humanos, pero sí vamos a tener un enfoque distinto, con todo este análisis de la información, sí vamos a tener un enfoque distinto de cómo llevarlas adelante, ¿sí? De qué acciones realizar. En todos los casos, volvemos a incorporar el concepto de agilidad. Tengo una situación futura, parto de unos datos y de una hipótesis, tengo una situación futura a la que quiero llegar, y vamos dando pequeños pasos que vamos a ir validando con nuevos datos y nuevos indicadores, ¿sí? Entonces, en todo ¿por qué lo hacemos de esta forma? Y acá, cuando íbamos preparando este webinar, lo que pensaba era, hoy por hoy, todos sabemos de que nos encantaría tener, o que ya laboratorios tengan una vacuna para poder solucionar el problema del coronavirus, y lo que van haciendo los diferentes laboratorios es testean diferentes drogas o testean diferentes mecanismos para que la vacuna sea lo más efectiva posible. Hay todo un terreno que se conoce y hay todo un terreno que no se conoce. En ese terreno que no se conoce es donde estamos nosotros. Entonces, querer tener la solución única e irrepetible no es posible. Por eso es que lo que necesitamos hacer es plantearnos hipótesis y generar acciones de corto plazo, ¿sí? Si hoy por hoy estamos necesitando usar Zoom, que es la herramienta que hoy por hoy está de moda para todo lo que son las conversaciones remotas, y queremos capacitar a la gente en esta herramienta, necesitamos tener en cuenta quién estamos capacitando, y necesitamos tener en cuenta que capacitamos y tenemos que entender cuánta gente está usando esa herramienta post capacitación. Entonces, de esta forma, cuando medimos, por ejemplo, con el caso de Zoom, cuando medimos cuánta gente está usando Zoom luego de la capacitación, lo que podemos entender es si esa capacitación fue efectiva o no. Y en el caso de que no haya sido efectiva, necesitamos preguntarnos por qué, y a partir de ahí poder generar los cambios que necesitemos para una nueva capacitación, ¿sí? Para resumir un poco todo esto que les fui contando, de estas dimensiones que nosotros proponemos medir estas dimensiones de la forma que sea, porque nos parece que cubre todo el espectro de las acciones que tenemos que llevar, lo que les podemos dejar es este canvas, en el cual resumimos un poco todo lo que venimos conversando, ¿sí? Fíjense que en los recursos disponibles les ponemos las herramientas que probablemente ya conocen de gestión de cambio o de recursos humanos. Lo que resumimos acá es, en base a una medición inicial, tenemos diferentes focos de acción, diferentes ejes sobre los que tenemos que trabajar. El segundo rectángulo serían las acciones que hemos decidido llevar adelante para ese foco, para atacar ese foco durante este sprint. Sprint, lo llamamos sprint, pero en realidad nos referimos a un periodo de tiempo en el cual vamos a estar haciendo estas acciones. Y el tercer punto es definir cómo voy a medir el impacto de la acción, ¿sí? Necesito entender, de alguna forma, cómo voy a saber si lo que estoy haciendo es lo correcto o no es lo correcto, o si tengo que generar cambios. Y siempre, al final, tengo que realizar una medición, tengo que mirar esos indicadores de los cuales estoy hablando y evaluar cómo están evolucionando. Y según cómo evolucionan, voy a generar un nuevo ciclo en el cual voy a tener los mismos focos o nuevos focos con nuevas acciones y con nuevas formas de medición. En todos los casos podría ser que lo que estoy haciendo está bien, lo estoy midiendo y efectivamente es efectivo. Y en todos los casos
podría llegar adelante, podría seguir adelante con estas acciones o no, podría generar nuevas acciones, ¿sí? Y en todos los casos, estas herramientas no nos garantizan el éxito. Seguir esta metodología no nos garantiza que efectivamente lo que hagamos esté perfecto, pero lo que sí buscamos es generar acciones que tengan impacto y medir ese impacto para poder hacer lo que tengamos que hacer, ¿sí? Un poco con esto que es lo que buscamos, resumirles la herramienta que nosotros estamos usando, que es esta encuesta que mide estas 6 dimensiones, que se hace online, y que nosotros generamos a través de un informe, generamos los resultados. Entendemos que cualquiera podría llegar adelante una encuesta similar o medir estas 6 dimensiones para entender qué es lo que tienen que hacer y poder ir generando estos planes de acción para poder mitigar el impacto de la crisis en nuestros colaboradores. Caro, entiendo que a velocidad crucero y rápidamente, esto bueno, ya abarcamos todo lo que tiene que ver con nuestra herramienta y pasaríamos ahora a la parte de las preguntas, entiendo. Sí, tenemos por ahora una sola que nos dejaron por el momento, mientras hablábamos, ahora pueden empezar a agregar otras sin problema. Una que recibimos tiene que ver justamente coincide con una de las que habíamos recibido antes del webinar, que es ¿cuánto tiempo dura un ciclo? Bueno, voy yo y invito a que tanto vos como Raúl Sí. corrijan o se sumen sobre mi respuesta. La realidad es que cuánto dura un ciclo depende de cada organización y de cada equipo. Lo que no puede pasar es que un ciclo dure 6 meses, más con el contexto en el cual estamos viviendo. A priori, si me preguntan a mí, un ciclo debería ser 2 semanas. A las 2 semanas deberíamos tener alguna referencia de si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Como mucho iría un mes. Un mes ya nuevamente, con los tiempos que están corriendo, un mes puede llegar a ser un plazo moderado o adecuado. Más de un mes, la realidad es que ya estamos corriendo el riesgo de no entender que lo que estamos haciendo sea lo correcto o no. Entonces, yo diría que más de un mes no deberíamos esperar para medir nuevamente si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Caro, no sé o Sí, Raúl, no sé si quieren agregar algo más. no, por mí está claro, tiene que ver mucho con la organización, pero la clave está en que sea rápido y que no se extienda en el tiempo para poder corregir a tiempo y responder a tiempo lo que necesitamos, ¿no? Yo estoy coincidiendo. Perdón, Caro, decías No, no, algo. sí, no, iba a pasar a la siguiente, así que perfecto. No, para sumar un ejemplo, porque estoy coincidiendo con ustedes dos, para sumar un ejemplo, de pronto aparece el coronavirus y las organizaciones toman la decisión de teletrabajo. Es decir, el punto de partida, este del que hablaba Martín, es absolutamente necesario, porque me permite ver cómo la gente va a enfrentar el teletrabajo, bajo qué condiciones, con qué emociones, con qué sentimiento de sus propias competencias y de sus dificultades. Esa sería una medición inicial. Pero yo no puedo esperar, y acá vuelvo a los términos que decía Martín, yo no puedo esperar un mes para saber cómo la gente está viviendo ahora desde su casa el teletrabajo. Entonces, este término de una semana que mencionaba Martín es totalmente apropiado. La gente hace una semana que está en el teletrabajo y dice, bueno, ¿qué emociones, qué experiencia está viviendo ahora? Ahora, una vez que está estabilizado, una vez que yo tomé acciones, una vez que la gente está acostumbrada al teletrabajo, medirlo semanalmente a lo mejor no es tan necesario, porque el indicador me está diciendo está estabilizado. Entonces, a lo mejor puedo llegar a una quincena, a un mes para medirlo. Estoy tomando el ejemplo del coronavirus, pero creo que el ejemplo es válido para saber que la frecuencia de medición podría estar alterada en función de cómo el cambio está impactando y la velocidad con la cual la gente está absorbiendo, adecuándose, adaptándose al cambio o no. Caro Martín.
Perfecto. Estamos, Caro, ¿querés que sigamos con ahí? Ariel nos hace una pregunta a través del chat. Recuerden que tenemos también justamente estamos usando Zoom, ¿no? Hay una parte donde pueden hacer preguntas y respuestas, les pedimos si pueden hacerlas directamente ahí, así vamos moderando las preguntas y las respuestas. Yo estoy teniendo problemas para entrar justo a esa sección, así que, Caro, necesito ayuda desde ahí. Bueno, justamente, le estoy hablando a Caro y a Caro se le cayó internet. Yo estoy viendo preguntas y respuestas, si querés, tenemos una nueva de un espectador anónimo, una nueva pregunta, si querés vamos con eso, Martín. Sí, esto obviamente les pedimos disculpas, sepan entender que son las circunstancias en las cuales nos estamos manejando. Justamente la persona que está en Estados Unidos es la que está teniendo problemas con internet, así que eso a mí siempre me sorprende, pero bueno, pasa. Adelante con la pregunta anónima, si querés verla y contestarla directamente. La pregunta dice, ¿cómo puedo generar conciencia acerca de cómo se debe trabajar? De las cosas que sí o sí cambiaron. Le voy a pedir a esta persona que me aclare después si estamos respondiendo adecuadamente a la pregunta. La etapa de cambio para una persona, esto lo decíamos en el webinar anterior, tiene de alguna manera 4 fases. Hay una primera fase para que la gente adopte un cambio, la adopte en forma sustentable, que tiene que ver con la aceptación de la necesidad del cambio en el aquí y ahora. Y la segunda fase, es decir, una vez que la persona acepta que ese cambio es necesario en el aquí y ahora, para nosotros, viene una segunda fase, que es que la persona esté comprometida él mismo ahora con el cambio. Es decir, aceptar el cambio no significa que uno se vaya a comprometer con el cambio. Alguien podría definitivamente estar aceptando de que necesitamos atender mejor al cliente, pero estar convencida de que esa persona atiende bien al cliente, que los que tienen que cambiar y atender mejor al cliente son todos los demás, no esa persona en particular. Entonces, las 2 primeras fases, después vienen otras 2 que son competencia y continuidad, pero las primeras 2 fases, esta de la convicción con respecto al cambio y el compromiso respecto al cambio, es mucho una fase donde lo que tiene que haber es alta comunicación. Y lo que en realidad se define en términos de cambio es como aclarar definitivamente la oportunidad que tenemos detrás del cambio. Algunos hablan de la visión que hay que tener, la visión del cambio. Otros hablan, como Kotter, hablan mucho más de la oportunidad y diferencian visión y oportunidad. Pero lo concreto es que el por qué lo hacemos, en qué nos beneficiaría, cuáles son los problemas por los cuales necesitamos este cambio, cuál es la insatisfacción con la situación actual. Esta ida y vuelta, que normalmente es comunicación de alta jerarquía dentro de la organización, es un punto de partida. Este contenido de esta comunicación, y cuando hablo de comunicación, ahora estoy hablando de comunicación y no información, acá quiero hacer la salvedad de siempre, las empresas informan, no comunican. Esto en general, por supuesto. Las empresas dicen, este cambio, tenemos que hacer este cambio es bueno, es por esto. Eso es información. La comunicación es ver cuál es la reacción de la gente, la emoción de la gente, la experiencia de la gente frente al cambio. Cómo juegan cambios anteriores, cambios frustrados anteriores. ¿La gente lo cree o no lo cree? ¿La gente cree que es una nueva moda o cree que en realidad es algo que están copiando de otra empresa y para ellos no es válido? Entonces, todo esto que requiere comunicación, un ida y vuelta, comprender la posición de los empleados, comprender el por qué creen o no creen, qué parte creen y qué parte no creen, todo esto requiere comunicación, es un punto de partida, entiendo, para esto de cómo se debe trabajar para generar conciencia. Este es un punto básico. Si yo no logro transmitir por qué este cambio es necesario, hay circunstancias en las cuales parece ser que el teletrabajo no nos dejaba mucha opción a opinar diferente. Pero en el mundo real, dentro de las empresas, sacando crisis como esta, el cambio normalmente es forzado, las ventajas están vistas del alto ejecutivo y no están vistas de las perspectivas de la gente. De hecho, hay muchas empresas que aún con la crisis están con este inconveniente. Porque las empresas en muchos casos enviaron a la gente al teletrabajo, pero sin computadora. La gente tiene que usar su propia computadora.
Esa persona que está atendiendo está rodeado con sus pequeños hijos, esa persona que está atendiendo está en un entorno que es personal, no es laboral, y la computadora la necesita además para que los chicos de pronto se distraigan y hagan de pronto la tarea de la escuela. Entonces, esa falta de comprensión de la otra parte, esa falta de perspectiva de qué está pasando con la otra parte, no ayuda para crear conciencia. Entonces, ese punto inicial, cuando Martín hablaba de la medición inicial, tiene mucho que ver con esto de mirar, observar cuánta conciencia cada uno logra de un cambio, porque la conciencia está lograda por el que tiene el racional del cambio. No significa que ese racional sea el mismo y sea válido para todo el resto. Esa persona que propone el cambio es la que dice esto es válido. Pero ¿qué piensa todo el resto? Esa primera parte, para crear conciencia y convicción inicial, es por el cual Martín hablaba de esa medición inicial. Y este es el punto de partida para crear conciencia. El segundo punto de partida es como yo ahora escucho individualmente, si se quiere, cada una de las personas para entender por qué se adhieren o no se adhieren al cambio. Y hay una posición normal de que los que no se adhieren al cambio son los malos de la película. Esa gente tiene intereses, tiene razones por las cuales no se adhiere a un cambio. Cuando uno quiere crear conciencia, la comprensión de cada una de estas posiciones, nos parezca adecuada o no, pero la comprensión de estas situaciones es clave para continuar en esa conciencia. No sé si Martín, y está reconectada Caro, quieren sumar algo a esto. No, Caro está, no sé si está reconectada, pero estaba con problemas y además tenemos un riesgo de cortar el webinar, entonces es como que queremos dejar todo donde está. Así que lo que quiero hacer es contestar la pregunta de Ariel, en principio, que está ahí en el chat, es en cuáles habilidades deberíamos formar un equipo para trabajar en un ambiente con metodologías ágiles. También, ¿cuáles herramientas recomiendan para las reuniones de los ciclos? Esto ya es entrar puntualmente en lo que tiene que ver con habilidad y Scrum. Yo en principio recomendaría como inicial de agilidad ir a algo de literatura de Scrum y arrancar por ahí, porque es lo que nos brinda los pasos más claros de todo el universo de cuestiones de agilidad que podríamos incorporar. Scrum es lo que está más estudiado y es lo que tiene los pasos quizás más claros. De todas formas, me gustaría ahondar un poco más con la pregunta de Ariel, entonces al final vamos a poner nuestros mails, con lo cual lo que te pediría es que, Ariel, lo que te pido es directamente si nos podés escribir para que nos describas un poco más cuál es tu situación, así te contestamos un poco más a detalle, ¿sí? Porque decirte que estudies Scrum es como medio genérico y me gustaría ser un poquito más específico. Entonces, como concepto general, creo que arrancaría por Scrum porque es lo que está más estudiado y es lo que es más claro. De todas formas, lo que hago es te pido es esto, que nos escribas y podamos seguir por mail contestándote y ayudándote con esta consulta. Raúl, no sé si querés sumar algo más con eso, si no vamos a otra pregunta que tenemos ahí en las preguntas y respuestas. No, estoy con tu respuesta a la Ariel. Volvemos a preguntas y respuestas, Martín. Hay una, yo no sé si a esta altura los estás viendo, pero hay una pregunta de Laura, que se suma a la de espectador anónimo, que decía, hablando de comunicación, entonces, ¿sería repetir muchas veces el por qué, el cómo y el riesgo de no hacer? La respuesta es definitivamente sí. A nuestros hijos hay que repetirle no una vez, 1000 veces, que hay cosas que si tocan se queman. ¿Por qué? Por una naturaleza de querer probar, de ensayar. Hay una tendencia de los chicos a ensayar, a probar, cosas que cuando vamos siendo adultos vamos perdiendo. Pero es así. Con la comunicación también. Es una y otra vez, una y otra vez. Mi experiencia con las empresas es que hay empresas que dicen nosotros tenemos mala comunicación y empresas que dicen que tenemos buena comunicación. Cuando uno empieza a analizar unas y otras, los problemas de comunicación existen en todas y son del mismo tenor. Hay una sola diferencia. Y es que la velocidad con la cual las empresas más avanzadas
identifican y tratan y abordan cuando encuentran un problema de comunicación es sideralmente distinta. No es si tienen o no tienen problemas de comunicación. Esto es parte de la naturaleza, sino la velocidad con la cual están permanentemente leyendo si encuentran problemas de comunicación y las abordan inmediatamente. No tardan 2 semanas para diseñar una pieza de comunicación. No, las abordan inmediatamente. No tardan 1 semana para hablar con un supervisor que no está trabajando con su gente. No, lo abordan inmediatamente. Y nadie, en esas organizaciones, el que se reciba ayuda para comunicar mejor no es visto por nadie como algo de penalización. Si alguien en esas organizaciones dice, le hace una observación a un jefe, a un gerente, para mejorar su comunicación, es bien aceptado. No está visto como que me está marcando un error, como que me está penalizando. Así que la misma cultura lo que está haciendo es ayudando a que efectivamente, como decía Laura, coincido con ella, es muchas veces, una y otra vez, el por qué, el cómo y el riesgo de no hacer. Ahora, voy a sumar algo. En la medida que uno empieza un cambio, esto al principio, uno dice, necesitamos este cambio, esta es la oportunidad que estamos encontrando, estos serían los beneficios, este es el riesgo de no cambiar, esto es lo que perderíamos de no cambiar, esto es lo que nosotros hablamos del cambio, así definimos el cambio, estos serían los comportamientos y las prácticas que necesitamos ver instaladas. Cuando la organización empieza a trabajar alrededor de eso, ahora empieza a instalar cambios, empieza a hacer cambios, esa definición de oportunidad se va haciendo cada vez más precisa, cada vez más clara. Entonces, no es que uno al principio, al comenzar un cambio, trabaja en la etapa de convicción donde transmite el cambio y después uno se olvidó de eso. No, ¿por qué? Porque en la medida que uno empieza a trabajar ese cambio, a transitar el cambio, esa visión, esa oportunidad de cambio va mutando. Mutando significaría va cambiando para mejor, va haciéndose cada vez más clara, va orientándose mejor. Uno empieza con una vaga idea de cambio y la va haciendo cada vez más clara. Quiere decir que esa comunicación tiene que continuar, es continua. Claro, a lo mejor con mucho menor intensidad que al principio, pero es continua. Y no es continua porque se repite exactamente, sino porque es continua porque evoluciona en la medida que uno transita el cambio. No sé si Martín quiere sumar algo a esto. No, estoy perfecto. Ahí tenemos otra duda, otra pregunta de Milagros. Milagros, lo que nosotros mencionamos, la consulta es, mencionaron 4 fases de la gestión de cambio y dieron 2. Entiendo que otro webinar las mencionaron. Lo que nosotros probablemente hayamos hablado, pero en el otro webinar, es de las etapas que atraviesa una persona cuando tiene que enfrentar un cambio. ¿Sí? Que de eso, si querés, escribirnos un mail y te pasamos alguna información que tenemos de cómo nuestro modelo de gestión de cambio abarca esas etapas. Lo que estuvimos conversando hoy en el webinar, nos referimos a los ciclos que tenemos que realizar para esta situación particular de crisis, que son, en realidad es primero medir, después diseñar el ciclo y llevar adelante ese plan de acción, y después volver a medir y repetir este ciclo constantemente. O sea, teníamos la medición inicial, hacíamos un diseño de acciones que las llevamos adelante, medimos cómo fueron esas acciones y repetimos el ciclo. A partir de esta nueva medición, generamos nuevas acciones desde el análisis. Entonces, en realidad las etapas que estábamos hablando eran esas, de cómo deberíamos llevar adelante el ciclo ágil de gestión de cambio al cual nos estamos refiriendo para enfrentar la crisis. Las etapas de gestión de cambio de las cuales vos me estás hablando son las que comentamos la otra vez. ¿Sí? No sé si habrás participado del otro webinar, pero son otras etapas. ¿Sí? Estoy acá, no sé... Martina. Ok, claro, no sé si querés agregar algo más sobre eso. No, era un poco para, sí, porque puede ser que la confusión a la hora de generar acciones de gestión de cambio, cuando vamos a pensar cómo vamos a trabajar sobre las personas y los diferentes equipos, ahí pensamos en las 4 etapas por las que pasan las personas en su evolución en el cambio, que eran la de comprensión, la de
¿cómo se llama? La de querer después ser parte y tener la motivación por ser parte de ese cambio, después pasar a todo lo que tenía que ver con el aprendizaje y las capacitaciones, y después hacer eso un hábito y hacerlo sustentable. Esas eran las 4 etapas que habíamos hablado la otra vez, al momento de diseñar acciones, para tener en cuenta desde la comunicación, desde el reconocimiento, desde las capacitaciones, desde el coaching, qué vamos a hacer con los grupos y las personas, es tener en cuenta que ellos necesitan pasar por esas 4 etapas en su evolución durante el cambio. Pero puede que presta la confusión también el tema de las etapas de una cosa y la otra. Está buena la pregunta para que quede más claro. Y como decía Martín, si necesitan más información acerca de nuestra metodología, con mucho gusto nos escriben y lo compartimos con ustedes. Perfecto. A ver, no sé si quedaba alguna otra duda. Ahí creo que escribieron otra duda. Ah, ahí está, Milagros, buenísimo, que quedó un poco más claro. Había una duda que tenía que ver con, que nos habían hecho antes, que tenía que ver con, nos planteaban, puntualmente era, nosotros trabajamos siempre en silos, antes de esta crisis era así, ¿cómo hago ahora para cambiarlo? Encima cuando ni siquiera podemos tenerlos a todos juntos en el mismo lugar. Frente a esta consulta, a mí lo que se me ocurre es aprovechar la oportunidad para generar un sentimiento de unidad dentro de la organización, ¿sí? Si nosotros ya veníamos trabajando, o nosotros veníamos trabajando en silos más conceptuales, o de sentimiento, o de áreas, o de equipos, esta puede llegar a ser una buena oportunidad para quebrar esos hilos, porque estamos forzados todos por un problema común a trabajar de forma distinta. Entonces, yo aprovecharía la oportunidad para cambiar el mensaje, y a partir de un mensaje de unidad de la organización, o de las áreas, o de los equipos, o de quien sea que está trabajando en silos, generar un sentimiento de unidad frente a la adversidad, ¿sí? Entonces, yo lo que plantearía es que es una oportunidad desde lo comunicacional y del liderazgo para empezar a generar cosas distintas dentro de la organización. Y esto lo relaciono con lo que hablábamos antes de los mensajes. Los mensajes no alcanzan con que los transmitamos una vez, sino que tiene que ser una comunicación constante, y unida y vuelta constante. Entonces, yo particularmente aprovecharía y cambiaría el mensaje, y me subiría el sentimiento de unidad y de adversidad que estamos enfrentando todos. Caro, Raúl, los invito a que Sí, digan yo te puedo agregar algo, igual ya nos pasamos un poquito el horario, creo que tendría que cerrar Raúl después de esto, y por supuesto seguimos contestando por email las otras. Lo ligo con lo que estaba diciendo recién, por ahí, y tiene mucho que ver el tema de los líderes para poder romper estos hilos y para que cambien su actitud y empiecen a colaborar con, valga la redundancia, con un trabajo más colaborativo entre las áreas. Trabajar primero estas 2 etapas de las que hablábamos recién. Primero, que entiendan por qué es tan importante, y más en este momento, poder cambiar y trabajar de una manera diferente y colaborar. Y el segundo, que estén motivados. Y definitivamente apelaría a algo que dice Martín: estamos en una situación extrema, por decirlo de alguna manera, y que esa misma situación extrema sea el impulso y el argumento que sirva para poder despertar el entendimiento y el interés en ellos, ¿no? No sé, Raúl, si quisieras agregar algo más, y por ahí ya creo que cerrar porque estamos pasados. No, yo diría, si estamos pasados, dejaría alguna reflexión final para otra oportunidad. Simplemente sumaría lo de ustedes, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaron ustedes dos. Solo sumaría para esta pregunta del trabajo en silos, que este es un momento para planear el qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. A lo mejor es un momento muy difícil dependiendo de las circunstancias de la empresa. Coincido con ustedes, es la enorme oportunidad de aprovechar las circunstancias. Pero si no se pudiera trabajar inmediatamente, es una enorme oportunidad para ponerse a pensar cómo lo voy a hacer y buscar los acuerdos necesarios. A lo mejor no es el momento, dependiendo de la organización, a lo mejor no es el momento de
si no los tengo, no tengo conexión, que hay empresas que no tienen conexión con su gente en este momento. A lo mejor no tengo conexión y manera de poderlo trabajar, pero sí es el momento de ponerse a planear cómo lo voy a hacer cuando los vuelva a tener en contacto. Muy bien, perfecto. Entonces, pasamos al cierre, la reflexión final. Voy con la reflexión final, Martín. Adelante. El mensaje no tiene mucho que ver con la gestión de cambio en particular, sino tiene que ver con el concepto de la gestión de cambio. Yo creo que es un momento donde tenemos que estar considerando tres grandes cosas. La primera es que como clientes tenemos que comprender al empleado. En todas las organizaciones se dice al revés. El empleado tiene que comprender al cliente, necesitamos entender al cliente. Bueno, yo creo que en estas circunstancias es al revés. La gente está ahí haciendo teletrabajo en su casa, como mencionaba hoy, rodeado de sus niños, en un entorno no adecuado. Ladra el perro. Y como clientes creo que tenemos que comprender eso y dar gracias que pueden seguir atendiéndonos. No, me parece que como clientes necesitamos una postura de ser más flexibles, de comprender y de empatizar con la persona que nos atiende. Creo que esto no significa ir a la mediocridad, necesitamos de alguna manera flexibilizar los altos requerimientos y necesidades que podríamos llegar a tener en situaciones normales. El otro mensaje es para los líderes, porque los líderes, nosotros consideramos teletrabajo cuando la relación, se rompe la relación física entre quien ejecuta la tarea y donde ocurre normalmente. Yo creo que los primeros que tienen que pensar en teletrabajo son los supervisores, los líderes, los gerentes. Es momento para estar en contacto con la gente. Medio virtual, sí, pero es momento para estar en contacto con la gente. Así que el mensaje para los líderes, a través de los mismos medios virtuales, es entender la experiencia del empleado, la emoción del empleado, qué sienten, qué no sienten. Así que un mensaje, lo que en Lean se llama hacer el Gemba, que es estar con la gente, al lado de la gente, y bueno, hay que estar haciendo igualmente. No es el trabajo virtual para los empleados, es trabajo virtual para todos, sobre todo y principalmente para los líderes. Y el tercer comentario sería para los empleados, es decir, bueno, es una buena oportunidad para aprovechar, sobre todo los que no están totalmente activos, como con teletrabajo, para proponer, pensar ellos mismos, aprovechar qué mejorar. Cuando realmente siempre, cada vez que se habla de mejorar, la gente dice no tengo tiempo, y bueno, es precisamente, creo que aparecen los tiempos como para que nos formulemos cómo podríamos hacer las cosas mejor. Y cierro acá, Martín Caro. Bueno, perfecto. Entonces, esto fue todo por hoy, o todo por ahora. Les dejamos ahí nuestros mails para que en cualquier caso que tengan más dudas, consultas o lo que sea que nos quieran comunicar, adelante, estamos disponibles para conversar. Con lo cual, a pesar de los problemas técnicos, hemos logrado llevarlo adelante. Perdón, sí. Les agradecemos mucho a todos. Y bueno, nada, nuevamente disponibles para cualquier duda o consulta que tengan, nos escriben directamente a cualquiera de esos mails o desde la página web, LinkedIn o lo que quieran. Así que muchas gracias y con esto es todo. Gracias a todos.